Se creía que el rey Salomón era el hombre más sabio del mundo, un prodigio de la historia, pero su reinado de gloria escondía una verdad tan amarga que su legado se desmoronó antes de que su cuerpo enfriara. Cuando piensas en Salomón, imaginas el esplendor, el templo, la opulencia, la paz. 666 talentos de oro al año. Un flujo de riqueza que no se había visto antes y que nunca se volvió a ver. Era el pináculo, la edad de oro del pueblo de Israel. Un tiempo tan perfecto que parecía inmune al tiempo mismo. Pero lo que no se nos cuenta a menudo, lo que se barre bajo la alfombra de la historia, es el enorme costo de toda esa grandeza. Porque la sabiduría de Salomón no eliminó el orgullo, y su gloria no borró la corrupción. La construcción de su vasto imperio no fue un acto de magia divina, sino de mano de obra y recursos humanos. Se requería un ejército de trabajadores. Y para alimentar a ese ejército, se necesitaba un sistema de impuestos que drenaba la riqueza de la gente. Cada uno de los 12 distritos de Israel tenía la obligación de proveer al rey y a su casa con provisiones por un mes al año. Eso suena razonable, ¿verdad? Pero a medida que sus proyectos se hacían más grandes, más monumentales, la carga se hizo más pesada. Un rey tan sabio sabía que no podía alienar a su pueblo, pero su sed de grandeza era tan profunda que cegaba. Se construyeron fortalezas. Se erigieron palacios. Se importaban maderas preciosas y se tallaban piedras colosales. Todo con una mano de obra forzada y una fiscalidad asfixiante. A lo largo de la historia, hemos visto esto una y otra vez. La grandiosidad de un líder a menudo se construye sobre el sacrificio y la opresión de su gente. Salomón no fue una excepción. Entonces, la pregunta que nadie se atrevía a hacer se volvió un susurro en los rincones. ¿Cuánto tiempo podía durar esto? ¿Cuán sostenible era un reino tan glorioso si su fundación era la miseria de su propio pueblo? Al final de su vida, la misma Biblia nos dice que Salomón se desvió, permitiendo que sus cientos de esposas y concubinas extranjeras introdujeran sus dioses paganos. El hombre de la sabiduría, el constructor del templo, se convirtió en un constructor de altares para dioses falsos. ¿Era arrogancia? ¿Era debilidad? ¿O era simplemente la realidad de que incluso el hombre más sabio puede ser consumido por su propio poder y ambición? La grieta en la fachada de la grandeza de Salomón no se veía desde lejos, pero estaba ahí, debajo de la superficie, esperando la más mínima presión para desmoronarse. Y esa presión vendría con la llegada de su sucesor. El reino que Roboam heredó no era la utopía dorada que la historia nos ha pintado. Era un gigante con pies de barro, un reino que se mantenía unido por la fuerza de la personalidad de un solo hombre y por el resentimiento silencioso de un pueblo cansado. El brillo de Salomón había cegado a todos ante las sombras que crecía a su alrededor. Y la primera sombra que emergió fue la pregunta: ¿quién era Roboam? ¿Podría un hijo sobrevivir a la leyenda de su padre? ¿O su destino sería ser la primera víctima del legado que le dejó? Y si esto te intriga, si estás listo para ver la historia completa, asegúrate de suscribirte a este canal y activar la campanita para no perderte ningún capítulo de este viaje. Porque cada episodio te acercará más a la verdad que se ha mantenido oculta durante tanto tiempo. La leyenda de Salomón era una jaula de oro para su hijo. Imagina esto: eres el sucesor de alguien que es considerado el hombre más sabio, el más rico, el más glorioso que jamás haya existido. No solo tienes que mantener ese imperio, tienes que demostrar que mereces estar allí. Que no eres simplemente una sombra. Esta no era una transición de poder normal, era la transferencia de una deidad terrenal. El nombre de Salomón resonaba en cada esquina, en cada palacio, en cada piedra del templo. Cada vez que Roboam entraba en una sala, los ojos de todos no lo veían a él, veían el fantasma de su padre, comparándolo, juzgándolo, midiendo si podía llenar esos zapatos gigantes. Esta presión no es solo histórica, es profundamente humana. ¿Cómo te defines cuando tu padre ha definido el mundo? Roboam no heredó solo un reino. Heredó una expectativa imposible. A los 41 años, era un hombre maduro, pero la historia nos muestra que su madurez no iba de la mano con la sabiduría. Había crecido en la opulencia, rodeado de lujos que sus antepasados jamás habrían imaginado. Nunca conoció la austeridad de sus bisabuelos. No tenía la experiencia de un pastor, un guerrero o un exiliado. Era un príncipe, el producto de un sistema que había logrado la paz, pero que había perdido el contacto con las luchas de la gente común. Su educación, su entorno, todo lo había preparado para gobernar un reino perfecto, un reino que, en realidad, nunca existió. Y mientras él se preparaba para asumir el trono, la nación hervía por debajo.
El resentimiento por los impuestos y el trabajo forzado no era un secreto, pero había sido suprimido por la fuerza y la figura imponente de Salomón. Ahora que él se había ido, ese resentimiento tenía una voz y buscaba una audiencia. Y aquí es donde la historia toma un giro, porque la sucesión no iba a ser un mero trámite. En Siquelm, un lugar de profunda significancia histórica para las 12 tribus de Israel, las cosas se pusieron en marcha. El futuro rey debía ir allí para ser proclamado. Pero el pueblo tenía una condición. No se arrodillarían hasta que sus súplicas fueran escuchadas. Tenían una petición clara y urgente: aligera el duro trabajo de tu padre y la pesada carga que puso sobre nosotros, y te serviremos. Es una demanda poderosa, ¿verdad? Una oportunidad para un nuevo comienzo. Para demostrar que era un líder, no solo un sucesor. Roboam tenía el poder de la decisión. Tenía la capacidad de escuchar y de cambiar el destino de una nación. Pero el peso de la corona de su padre era demasiado pesado. La historia de la monarquía se había convertido en la historia de la grandeza de un solo hombre, y en la mente de Roboam, esa grandeza no podía ceder. ¿Se atrevería a ser diferente? ¿O se aferraría al legado de su padre, incluso si eso significaba la ruina? Roboam, al escuchar la demanda de su pueblo, no la vio como una oportunidad, sino como una amenaza. La multitud, con sus voces unidas en una sola súplica, representaba el caos para un hombre criado en la obediencia. El templo de Salomón, el palacio, las ciudades fortificadas, todo había sido construido con autoridad indiscutible. La idea de negociar con un pueblo que, según él, estaba allí para servir, era ajena a su naturaleza. El trono no era para él una plataforma de servicio, sino el pináculo del poder. ¿Qué significaría para su autoridad ceder ante una petición popular? En su mente, una concesión no era un acto de sabiduría, sino una muestra de debilidad. Pero incluso en la mente más rígida, hay un momento de duda. Roboam pospuso la decisión. Les dijo que regresaran en 3 días. Es un pequeño detalle, pero un momento de la verdad en el que la historia podía haber tomado un camino diferente. Podría haber aprovechado ese tiempo para reflexionar, para buscar la sabiduría que se le atribuye a su padre. En cambio, su acción siguiente revela su verdadera inclinación. Buscó consejo, sí, pero lo hizo de una manera que sellaría su destino. Primero, se dirigió a los ancianos. Aquellos que habían servido a su padre, que habían visto el esplendor y la miseria, que habían presenciado la sabiduría de Salomón. Ellos representaban la experiencia, la tradición y el conocimiento de la historia. Les preguntó: ¿qué respuesta debo darle a este pueblo? Y su consejo fue un eco de la misma súplica de la gente: si hoy te conviertes en un siervo de este pueblo, y les hablas con amabilidad, entonces ellos te servirán para siempre. Era un consejo de humildad, de empatía, de liderazgo. Les estaban diciendo que el verdadero poder no reside en la opresión, sino en el respeto mutuo y el servicio. Era el camino a la reconciliación, un camino que podría haber sanado las heridas profundas que el reinado de su padre había dejado. Pero este camino requería algo que Roboam no estaba dispuesto a dar: humildad. El consejo de los ancianos chocaba con su orgullo, con la visión que tenía de sí mismo como un rey absoluto. Había crecido con la idea de que su palabra era ley. Y aquí, estos ancianos le estaban pidiendo que se humillara ante sus propios súbditos. Esto era impensable. No era la respuesta que él quería escuchar. Así que, como a menudo hacen los líderes débiles, buscó otra fuente de consejo, una que validara su propia perspectiva, sin importar las consecuencias. El destino de un reino pendía de un hilo, y él no quería tirar del lado de la sabiduría. Quería tirar del lado de la fuerza. Con los ancianos descartados, Roboam se dirigió a los jóvenes. Sus contemporáneos. Aquellos con los que había crecido y que compartían su perspectiva. Este no era un acto de simple búsqueda de consejo, era una búsqueda de validación. Como un eco de la historia que se repite una y otra vez, un líder inseguro prefiere rodearse de quienes le dicen lo que quiere oír, no lo que necesita oír. La sabiduría de la experiencia es pesada. El entusiasmo de la juventud es ligero y embriagador. Les preguntó lo mismo que a los ancianos: ¿qué respuesta debemos darle a este pueblo que me pide que aligere el yugo que mi padre puso sobre ellos? El aire en la sala debió ser eléctrico, cargado de la energía de hombres jóvenes que veían la oportunidad de afirmar su propio poder. Ellos no habían vivido la guerra civil de la generación anterior, ni habían sentido el peso de construir un imperio desde cero. Habían heredado un reino ya establecido,
y su única experiencia era la de la opulencia y el poder. Su visión de liderazgo era la de la dominación, no la del servicio. Y su respuesta fue exactamente lo que Roboam quería escuchar. Fue una respuesta que no apelaba a la sabiduría, sino al orgullo. Le dijeron: así debes hablar a este pueblo que te dijo: tu padre hizo pesado nuestro yugo, pero tú aligéranoslo. Les debes decir: mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre. El desprecio era palpable. Mi padre los cargó con un yugo pesado, continuaron, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. Es una frase tan impactante que define un reinado entero. No solo era una falta de empatía, era un acto de arrogancia deliberada, un desafío directo. Era el equivalente a una declaración de guerra contra su propio pueblo. No estaban pidiendo simplemente más impuestos, estaban pidiendo el alma de la nación. Los jóvenes consejeros estaban prometiendo no solo mantener el statu quo, sino intensificar la opresión. La lógica era simple y brutal: demuestra que eres más fuerte que tu padre. No muestres debilidad. Aplástalos, y ellos te temerán y te obedecerán. Este consejo no solo era imprudente, era el manual para la autodestrucción. Roboam tenía ahora dos caminos claros frente a él: la humildad y la reconciliación, o la arrogancia y la dominación. Y aunque la decisión parecía obvia para cualquiera con un mínimo de previsión, para un hombre cegado por su propio derecho, solo había una elección posible. El peso de la corona de Salomón no lo había hecho sabio, lo había hecho débil, y esa debilidad se disfrazaba de fuerza. Con los consejos alineados y la multitud esperando, Roboam se preparaba para pronunciar las palabras que dividirían un reino y cambiarían el curso de la historia para siempre. El tiempo para la duda había pasado. Ahora era el momento de la verdad. Roboam, frente a la crucial decisión, se encontró en una encrucijada. Por un lado, tenía la sabiduría acumulada de los años. Por otro, el entusiasmo impetuoso de la juventud. Y su primera parada fue, como era de esperar, con los ancianos. Aquellos que habían servido a su padre, el gran Salomón. Estos hombres, con arrugas que contaban historias de la construcción del templo y los años de paz, eran los guardianes de la memoria colectiva. Representaban no solo la tradición, sino la lección aprendida con el tiempo. El poder de la opresión es efímero, el poder de la lealtad es eterno. Les preguntó directamente: ¿qué respuesta debemos darle a este pueblo que me pide que aligere el yugo que mi padre puso sobre ellos? Y su consejo fue un eco de lo que la gente anhelaba. Les dijeron: si hoy te conviertes en un siervo de este pueblo, y les hablas con amabilidad, entonces ellos te servirán para siempre. No era un consejo de debilidad, era un consejo de liderazgo. Era una lección sobre cómo ganar el corazón de las personas en lugar de simplemente gobernarlas. Estaban diciéndole que la verdadera fuerza no es la tiranía, sino la capacidad de escuchar y de actuar con compasión. Para un rey acostumbrado a la opulencia y a que se le obedeciera, este consejo debió sonar como música discordante. Le estaban pidiendo que se humillara, que renunciara a su ego por el bien de su reino. Pero en su mente, esto era un signo de debilidad. ¿Cómo podría un rey ser un siervo de su pueblo? ¿Qué dirían sus amigos? ¿Y qué diría la historia? Su padre había sido grande precisamente porque había sido un monarca absoluto. Al menos, esa era la historia que él mismo se contaba. Roboam no estaba listo para el tipo de humildad que le estaban pidiendo. La sabiduría de los ancianos era demasiado pesada para un joven rey que aún no había probado su propio poder. El consejo de los ancianos le ofrecía un camino a largo plazo, una senda hacia la prosperidad y la unidad, pero era un camino que requería un sacrificio inmediato de orgullo. Y él no estaba dispuesto a hacerlo. En su lugar, desestimó la experiencia y se dirigió a aquellos que, como él, no conocían el peso real de gobernar. El destino de un reino se decidió en ese momento, cuando Roboam se apartó de la sabiduría de los que habían visto el pasado para escuchar a los que solo veían el presente. El pueblo no se había quedado quieto. Mientras Roboam consultaba, el rumor de lo que estaba pasando corría por las calles. La gente había llegado a Siquelm con la esperanza de un nuevo comienzo, de un monarca que reconociera el dolor y el agotamiento de su pueblo. Pero ese optimismo inicial se transformó en una ansiedad palpable. Sabían lo que la vida bajo la mano de un monarca absoluto significaba. No solo eran impuestos, era el trabajo forzado, la leva militar y una serie de cargas que les robaban el sustento y la libertad. Ese día, la voz de la multitud no era de rebelión, sino de ruego.
Habían rogado con la esperanza de un futuro más justo. Habían articulado su dolor con una claridad dolorosa: tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora, aligéranos la dura servidumbre de tu padre. Esas palabras eran más que una petición económica, eran un grito por la humanidad y el respeto. Un ruego para ser vistos no como herramientas del rey, sino como seres humanos con vidas, familias y sueños. La espera de 3 días debió sentirse como una eternidad. Cada hora que pasaba, la tensión crecía. El pueblo, en su mayoría, no quería la guerra. No querían la secesión. Querían la paz, la prosperidad y un gobierno justo. Creían que el nuevo rey, con una hoja en blanco, tenía la oportunidad de corregir los errores de su padre. Estaban dispuestos a servirle para siempre, pero solo si les mostraba un mínimo de compasión y reconocimiento. La oferta estaba sobre la mesa, clara y sin ambigüedades. Pero la respuesta que obtendrían no sería la que esperaban. El contraste entre lo que la gente necesitaba y lo que el rey estaba dispuesto a dar era un abismo. El pueblo estaba dispuesto a comprometerse. Roboam estaba dispuesto a dominar. Y en este punto, la historia nos muestra que los líderes que no escuchan a su gente están destinados a fracasar. La ignorancia no es una debilidad, es un arma de autodestrucción. Roboam, en su arrogancia, subestimó el poder de un pueblo unificado por el dolor. Pensó que su poder era absoluto, que la historia de la monarquía era la historia de la fuerza, no la del pacto con sus súbditos. Y esa arrogancia estaba a punto de costarle la mitad de su reino. El escenario estaba listo para la confrontación, y solo una de las partes saldría victoriosa. El lamento del pueblo pronto se convertiría en un grito de guerra. Pasaron los 3 días. Los líderes de las tribus del norte y la gran multitud regresaron, esperando. El aire en Siquem estaba cargado de tensión. La pregunta era simple, la respuesta no. ¿Aliviaría el rey la carga, o la haría más pesada? El destino de una nación entera pendía de los labios de un solo hombre. Cuando Roboam apareció, no mostró humildad. Su postura, su mirada, todo en él irradiaba una arrogancia nueva, una que había sido validada por su círculo de amigos jóvenes. Había tomado una decisión, y no era una que buscara la paz. El silencio fue total mientras se preparaba para hablar. Y lo que salió de su boca fue un eco de lo que sus jóvenes consejeros le habían instilado, una brutalidad verbal que no solo rechazaba la súplica de su pueblo, sino que se burlaba de ella. Sus palabras resonaron en la multitud. Mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. La historia nos muestra que las palabras tienen un poder inmenso, y estas no fueron la excepción. La multitud no estaba allí para una lección de tiranía. Habían pedido alivio, y se les dio una promesa de opresión. Para ellos, era la última gota. El yugo de Salomón, ya insoportable, se volvía una sentencia de muerte. La respuesta de Roboam fue un error de cálculo monumental. Pensó que su desafío generaría miedo, pero en su lugar, encendió la chispa de la rebelión. La reacción de la multitud fue instantánea y explosiva. Su grito de guerra fue uno que había estado en el corazón del pueblo por generaciones, una declaración de independencia que resonaba con la historia misma de las tribus. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Ahora, mira por tu casa, David. En esas pocas frases, la unidad de más de un siglo se desintegró. Las 10 tribus del norte se separaron. No reconocieron más a Roboam como su rey. Habían jurado lealtad a la dinastía de David, pero esa lealtad tenía un límite. Ese límite era la falta de respeto y la amenaza de una tiranía aún mayor. El reino de David y Salomón, la gran visión de una nación unida, se rompió en 2. Y el agente de esa destrucción no fue un ejército enemigo ni un desastre natural. Fue la arrogancia de un solo hombre, la mala decisión en un momento crítico. La visión de la paz, la gloria y el templo se derrumbó en un instante. Los ancianos habían predicho este resultado, y la inmadurez del nuevo rey lo había hecho realidad. El gran legado de Salomón, esa edad de oro que parecía inquebrantable, se había convertido en la causa de la mayor división en la historia de Israel. El grito de la multitud, un rugido unificado, no dejó lugar a dudas. La secesión era un hecho. Las 10 tribus del norte de Israel, desilusionadas y furiosas, proclamaron su independencia del linaje de David. Fue un acto de pura indignación. Habían ofrecido su lealtad, pero el rey les había ofrecido opresión.
Y la respuesta de Roboam a esta traición fue tan insensata como su discurso inicial. Cegado por la rabia, envió a Adoniram, el jefe de la leva forzada, para que se hiciera cargo de la situación. Adoniram era la cara de la opresión del reino. Su sola presencia era un recordatorio físico de los abusos que el pueblo había soportado bajo el reinado de Salomón. En lugar de enviar un diplomático, un mensajero de paz o un representante con la capacidad de negociar, Roboam envió a la encarnación misma de su descontento. Era una provocación, un acto de absoluta falta de tacto. No fue una sorpresa que el pueblo lo apedreara hasta la muerte. Era la violenta y trágica culminación de la frustración acumulada. Cuando la noticia del asesinato de su emisario llegó a Roboam, su primera reacción no fue el luto o la reflexión, sino el miedo. Un miedo tan profundo que, según la Biblia, se subió a su carro y huyó a Jerusalén. No se enfrentó a la multitud, no intentó negociar. Simplemente huyó, buscando la seguridad de su capital y el apoyo de las dos tribus que le quedaban, Judá y Benjamín. Y así, el reino de Israel se dividió en dos entidades separadas. El reino del norte, ahora conocido simplemente como Israel, era más grande y más populoso. El reino del sur, conocido como Judá, era más pequeño pero conservaba el templo de Jerusalén, el centro religioso y cultural del pueblo. Las consecuencias de esta división serían sentidas por siglos, en guerras constantes, rivalidades políticas y declive religioso. La división del reino no fue un accidente. Fue una cascada de eventos, una secuencia lógica de causa y efecto. El error de Salomón al oprimir a su pueblo fue la chispa. La arrogancia de Roboam fue el combustible. Y la respuesta fatal a una súplica razonable fue la explosión. La gloria de Salomón se había desvanecido, no por un enemigo externo, sino por las semillas de su propia autodestrucción. El legado del rey sabio no fue la paz, sino una amarga división. Y en el norte, un nuevo rey se levantaría para gobernar un nuevo reino, uno que forjaría su propio destino, lejos de la casa de David. Mientras la historia se enfocaba en la arrogancia de un rey, una figura clave y casi olvidada emergía de las sombras. Jeroboam. Él no era un príncipe, ni un consejero. Era un hombre de la tribu de Efraín, de origen humilde pero de gran capacidad. Salomón, en su sabiduría y en su paranoia, lo había notado. Lo había puesto a cargo de todo el trabajo forzado de la casa de José, una posición de inmenso poder y de contacto directo con el pueblo oprimido. Y es aquí donde la historia nos revela un detalle crucial, la profecía. Un día, mientras Jeroboam salía de Jerusalén, el profeta Ahías de Silo se encontró con él. Este no era un encuentro casual. Ahías, actuando bajo la dirección divina, hizo algo dramático. Se quitó su manto nuevo, lo rasgó en 12 pedazos y le entregó 10 a Jeroboam. Sus palabras debieron haberlo dejado sin aliento. Le dijo: «Toma para ti 10 pedazos, porque así dice el Señor, el Dios de Israel, he aquí que yo rasgo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus». El mensaje era claro y contundente. La división no solo era el resultado de la estupidez de Roboam, sino que era parte de un plan divino, una sentencia por la desobediencia de Salomón al permitir la adoración de dioses paganos. La profecía ponía a Jeroboam en el centro de un evento histórico trascendental, el futuro rey de un nuevo reino. El profeta incluso prometió que si él obedecía a Dios, construiría para él una casa tan duradera como la de David. Cuando Salomón se enteró de la profecía, la paranoia lo consumió. No podía tolerar una amenaza a su poder, especialmente una sancionada divinamente. Intentó matar a Jeroboam. Pero Jeroboam huyó. No a un reino vecino de menor importancia, sino a Egipto, un lugar de refugio tradicional para los exiliados políticos israelitas. Fue recibido por el faraón Sisac, un nombre que pronto volvería a aparecer en esta historia, pero por una razón mucho más siniestra. Jeroboam pasó años en el exilio, esperando. La muerte de Salomón fue la señal. El cisne negro de esta historia, un evento tan inesperado que cambió el curso de todo, no fue la arrogancia de Roboam, sino la profecía que lo precedió. Jeroboam era la pieza que faltaba en el rompecabezas. El rey que el pueblo necesitaba, el líder prometido, estaba esperando en el banquillo. Y la llamada de las 10 tribus fue para él. El escenario estaba listo para la culminación de la profecía, la división de un reino. El destino del reino estaba sellado mucho antes de que Roboam abriera la boca. La profecía de Ahías, un evento tan monumental que un rey intentó asesinar a un hombre por ello, parecía haber sido olvidada por todos, excepto por el hombre a quien iba dirigida. Mientras Roboam consultaba a sus consejeros,
La verdad de su situación ya había sido pronunciada. Pero el orgullo humano tiene una forma de ignorar la voluntad divina. El mismo Salomón, que había construido el templo para Dios, se había desviado tan profundamente que su propio linaje sería castigado. La profecía era un recordatorio de que el reino de David no era incondicional. Era un pacto. Y ese pacto se basaba en la obediencia. El Reino Unido de Israel había sido una bendición, un regalo, pero como todos los regalos, podía ser retirado. La desobediencia de Salomón al permitir el culto a dioses paganos en el corazón de Jerusalén fue la grieta que permitió la entrada del caos. El hombre más sabio del mundo, en su búsqueda de más poder y de más alianzas, había olvidado la fuente de su verdadera fuerza. Había construido un imperio sobre la arena del compromiso espiritual. Y ahora, el juicio venía en la forma de un hombre llamado Jeroboam. La profecía no era un quizás o un podría ser. Era una certeza. El reino se dividiría. Las palabras de Ahías no fueron una predicción, sino la revelación de un juicio ya emitido. El pueblo en Siquelm, al exigir el alivio de su carga, sin saberlo, se estaba alineando con la voluntad divina. Su grito de desesperación era el eco de una sentencia que ya había sido pronunciada. Esto cambia la perspectiva de toda la historia. No se trata simplemente de un rey arrogante y de un pueblo oprimido. Se trata del fin de una era. Es el cierre de un ciclo de bendición y el comienzo de una nueva etapa marcada por el castigo. La caída del reino no fue un accidente o un error de cálculo. Fue la culminación inevitable de una serie de decisiones imprudentes y la ignorancia de un rey que creía que su trono estaba por encima de todo. La lección para nosotros es clara. Las acciones de un líder, especialmente las que ignoran principios morales o éticos, no solo afectan el presente, sino que pueden sembrar las semillas de una destrucción futura. La caída del reino de David no fue un evento, fue un proceso, y el punto de no retorno fue mucho antes de que las palabras arrogantes de Roboam salieran de su boca. El grito de las 10 tribus resonó a través de Siquelm y más allá. Fue una declaración de independencia, un rechazo absoluto a la dinastía de David. Y con Jeroboam a la cabeza, el éxodo del norte comenzó. Este no fue un simple movimiento de personas, fue una secesión total, un cisma que partió el reino en dos. Las tribus de Rubén, Simeón, Isaacar, Zabulón, Efraín, Manasés, Dan, Neftalí, Gad y Aser se retiraron. Sus corazones, llenos de dolor y traición, se apartaron de Jerusalén y del linaje de Salomón para siempre. Imaginen la escena. Miles de personas, con sus familias, sus rebaños y sus posesiones, dejando atrás el centro de poder que sus antepasados habían luchado por construir. Dejaron el templo, el lugar donde se creía que habitaba la presencia de Dios. Dejaron la ciudad de David, el símbolo de la unidad de la nación. No fue una decisión fácil, pero después de las palabras de Roboam, no les quedaba otra opción. La lealtad tenía un límite, y Roboam lo había cruzado. La noticia de la secesión llegó a Jerusalén. Y la primera reacción de Roboam, una vez más, fue la de la fuerza bruta. Reunió un ejército de 180.000 hombres, la flor y nata de las tribus de Judá y Benjamín, con un solo objetivo: aplastar la rebelión y reunificar el reino por la fuerza. No había lugar para la diplomacia, la negociación o la humildad. Solo había espacio para el poder militar. Pero un profeta, Semeías, intervino. Llevó un mensaje que detuvo el conflicto en seco. Les dijo a Roboam y a su ejército: no subáis, ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. La misma voluntad divina que había predicho la división ahora la ratificaba. El plan era irreversible. La arrogancia de Roboam había sido el instrumento de la voluntad divina. El reino se había partido, y no había ejército lo suficientemente grande como para unir lo que la soberbia humana y la sentencia divina habían separado. El éxodo del norte no fue solo un evento político. Fue un recordatorio para el pueblo de que su lealtad no era a un rey o a una dinastía, sino a los principios de justicia y verdad. La historia de la monarquía en Israel había llegado a su fin. En su lugar, había dos reinos, rivales, con sus propias agendas y sus propios destinos. El reino del norte sería conocido como Israel y el reino del sur como Judá. Y en el norte, Jeroboam, el hombre de la profecía, se sentaría en un trono. Con la separación consumada, el mapa político de la tierra prometida cambió para siempre. Ya no había un solo reino de Israel, sino dos entidades distintas, Judá en el sur e Israel en el norte. Judá,
un reino más pequeño pero más antiguo en su linaje real, se aferraba a las tribus de Judá y Benjamín. Su capital, Jerusalén, seguía siendo el corazón religioso y cultural. Tenían el templo, el símbolo de la presencia de Dios en la tierra. Su rey, Roboam, a pesar de sus errores, tenía la legitimidad de la dinastía de David, una línea de reyes que se remontaba a la unificación de la nación. Mientras tanto, en el norte, se formaba un nuevo reino, más grande y con una población más numerosa. El reino de Israel era la potencia económica, con la mayoría de las tierras cultivables, las rutas comerciales y las ciudades más prósperas. Su rey, Jeroboam, no tenía la legitimidad de la sangre de David, pero tenía algo más poderoso, la lealtad del pueblo que había rechazado a Roboam. La profecía lo había ungido, pero su poder dependía del apoyo popular. Y sabía que tenía que consolidarlo rápidamente para evitar que el pueblo volviera a Jerusalén. La división no fue solo política, fue espiritual y cultural. El reino del norte ahora no tenía un templo central. No tenían a Jerusalén. No tenían a un rey del linaje de David. Este vacío se convertiría en un problema crucial, y Jeroboam, en un intento de consolidar su poder, tomaría una decisión que tendría consecuencias devastadoras. Sabía que si su pueblo seguía yendo a Jerusalén para adorar, su lealtad al rey de Judá podría resurgir. Así que, en lugar de permitir que esa lealtad se afianzara, Jeroboam decidió crear un nuevo sistema de adoración, uno que rivalizaría con el templo de Salomón. El reino se había partido. El sueño de David de una nación unida se había roto. La visión de Salomón de una era de oro había fracasado. Y la arrogancia de Roboam fue la herramienta que lo hizo posible. La historia nos enseña que las divisiones políticas rara vez se limitan a la geografía. Se extienden al corazón y al alma de una nación, creando heridas que tardan siglos en sanar, si es que lo hacen alguna vez. Y el gran proyecto de la monarquía unificada de Israel había llegado a su fin. Con el reino dividido, Roboam, el rey de Judá, no se quedó de brazos cruzados. Se enfrentaba a una nueva realidad. Su reino era ahora una entidad mucho más pequeña, y estaba rodeado por un vecino hostil. El reino de Israel, con sus 10 tribus, no era un simple rival, era el enemigo íntimo. A pesar de haber recibido un mensaje divino para no ir a la guerra, el miedo a la invasión y a la desintegración de lo que quedaba de su reino era muy real. Su respuesta fue una de las pocas decisiones estratégicas sensatas que se le atribuyen. Se centró en la fortificación de Judá. En lugar de perseguir la quimera de recuperar las 10 tribus perdidas por la fuerza, dedicó su energía y recursos a asegurar su propia supervivencia. La Biblia enumera 15 ciudades que fortificó y reconstruyó. Entre ellas estaban Belén, Hebrón, Gat y Laquis. Estas no eran ciudades elegidas al azar. Eran puntos estratégicos, ubicados en las fronteras y en los principales caminos, diseñados para servir como bastiones defensivos contra posibles ataques desde el norte. El propósito de estas fortificaciones no era solo militar. También eran centros de abastecimiento. Roboam almacenó grandes cantidades de alimentos, aceite y vino en ellas, lo que no solo las hacía capaces de resistir un asedio, sino que también las convertía en centros de poder administrativo. Estas ciudades estaban llenas de comandantes y soldados que juraban lealtad a la dinastía de David. De hecho, la Biblia dice que la mano de Roboam se fortaleció en el reino de Judá. Por un breve momento, el rey que había sido tan imprudente demostró la sabiduría de la prudencia. Sin embargo, esta aparente sabiduría solo abarcaba el aspecto físico del reino. La verdadera fortaleza de Israel no había sido sus muros o su riqueza, sino su fe. Y en este aspecto, la casa de Judá estaba tambaleando. El corazón de Roboam, aunque en ese momento se había alejado de la guerra, no se había vuelto hacia la lealtad total a su Dios. A pesar de haber conservado el templo y el linaje sacerdotal, el reino de Judá no permaneció inmune a la corrupción. La historia nos enseña que la construcción de muros físicos a menudo es una respuesta a la debilidad de los cimientos espirituales. Y Judá, a pesar de sus nuevas fortalezas, no estaba exenta de los mismos errores que habían condenado a Salomón. Mientras el reino del norte se preparaba para forjar su propia identidad, el sur, el reino de Judá, se atrincheraba. Roboam no tenía la mayoría de la gente, ni las tierras fértiles, pero tenía lo que quedaba de la visión de su padre. Y, por un breve momento, actuó con la sabiduría que se le había negado en el pasado. Su plan de fortificación no fue un capricho. Era una necesidad existencial. Laquis, Azeca, Zif, Adoraim, estos nombres, ahora parte del reino de Judá,
Eran la primera línea de defensa contra cualquier invasión del norte. Estas ciudades no eran simples puestos de guardia, eran bastiones multifuncionales. No solo tenían muros y puertas, sino también almacenes para alimentos, aceite y vino. Esto demuestra que Roboam estaba pensando en una guerra de desgaste, en la posibilidad de un largo asedio. Estaba asegurando que sus ciudades fortificadas pudieran alimentar a su gente y a sus soldados durante meses o incluso años. También las guarniciones eran leales a la casa de David. Era una forma de asegurarse de que no habría una rebelión interna. La ironía de todo esto es que Roboam, el hombre que con su arrogancia había destruido la unidad de su reino, ahora se estaba convirtiendo en un arquitecto de la defensa. El mismo hombre que había ignorado el consejo de los ancianos ahora se estaba basando en la estrategia militar. El reino de Judá, aunque más pequeño, estaba ahora más concentrado, más unificado en su lealtad a un rey y a una causa. Y, durante los primeros años, la estrategia funcionó. La amenaza del norte se mantuvo a raya, al menos por el momento. Pero, como siempre en esta historia, había una grieta en la armadura. El poder político y militar de Judá estaba creciendo, pero su lealtad espiritual estaba decayendo. La Biblia es clara en este punto. Los de Judá hicieron lo que era malo a los ojos del Señor. Se construyeron santuarios, imágenes sagradas y postes de Asera en cada colina y debajo de cada árbol frondoso. El reino que tenía el templo de Dios en su corazón se estaba volviendo pagano. El mismo error que había condenado a Salomón ahora estaba infectando a su hijo y a su pueblo. Esta fortaleza física que Roboam estaba construyendo era una fachada. El verdadero peligro no vendría de las lanzas de los reinos vecinos, sino de la corrupción del corazón de su propio pueblo. Y este peligro, a diferencia de los ejércitos, no podía ser detenido por muros de piedra. El reino de Judá, ahora fortificado, tenía una ventaja innegable sobre el reino del norte, el templo de Jerusalén. Este no era solo un edificio, era el corazón palpitante de la fe israelita, el lugar donde se ofrecían los sacrificios y donde se creía que residía la presencia de Dios. Con la división, el templo se convirtió en una joya que Roboam poseía. Pero, al mismo tiempo, era una fuente de gran peligro. La lealtad religiosa de las 10 tribus del norte aún estaba ligada a este lugar sagrado. Si el pueblo de Israel seguía peregrinando a Jerusalén para las festividades religiosas, su lealtad política a Jeroboam podría erosionarse. La fe podría superar la política, y el reino de Judá podría recuperar a sus súbditos por la devoción. Jeroboam, con su astucia política, lo entendió perfectamente. Su reino era próspero, pero carecía de una capital religiosa. Sabía que no podía gobernar a un pueblo que sentía que su centro de adoración estaba en el reino de su enemigo. El templo era un imán que amenazaba su trono. La solución que ideó fue tan audaz como sacrílega. Para evitar que el pueblo regresara a Jerusalén, se propuso crear centros de adoración rivales. La idea era simple: ¿por qué ir a Jerusalén si puedes adorar aquí? El dilema de Jeroboam era un recordatorio de que un líder no puede gobernar solo con el poder político. La fe y la cultura son fuerzas poderosas. Al no tener el linaje de David ni la ciudad de Jerusalén, Jeroboam tuvo que construir una nueva identidad para su reino, una que no dependiera de los símbolos del pasado. Lo que vino después fue una de las decisiones más trascendentales y desastrosas de la historia de Israel. En lugar de enfrentar el problema de frente y buscar la reconciliación, Jeroboam decidió crear una nueva religión. Una que no necesitaba ir a Jerusalén, una que podía existir en su propio reino, sin el templo. El problema de Jeroboam era simple pero existencial: si su pueblo no tenía un lugar para adorar dentro de su nuevo reino, tarde o temprano su lealtad volvería a Jerusalén, y con ella, a Roboam y al linaje de David. La solución que ideó no fue una de fe, sino de pura política. En los extremos de su reino, en los puntos más importantes para el peregrinaje, construyó 2 altares. Uno en Betel, al sur, cerca de la frontera con Judá. El otro en Dan, en el extremo norte. Y en cada uno de estos altares, colocó una imagen de un becerrillo de oro. La imagen es tan poderosa y dolorosa que nos remonta al primer gran error del pueblo de Israel, el becerro de oro en el monte Sinaí. Jeroboam, en un intento de justificar esta idolatría, usó las mismas palabras que Aarón había usado siglos antes: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Era una mentira descarada, una reescritura de la historia sagrada para servir a un propósito político. Y el pueblo, en su desesperación por un centro de adoración, lo aceptó. Jeroboam no se detuvo ahí. Para sellar el trato, creó un nuevo sacerdocio,
con sacerdotes que no eran del linaje de Leví, el linaje sacerdotal original. Cualquiera que lo deseara podía convertirse en sacerdote. Y, para rematar, cambió las fechas de las festividades religiosas, creando una nueva festividad en el 8º mes, que coincidía con la festividad del 7º mes de Judá. Todo esto era para asegurar que el pueblo del norte no tuviera ninguna razón para ir a Jerusalén. Este fue un acto de autosabotaje espiritual. Jeroboam, en su intento de consolidar su poder, destruyó la misma fe que le había dado el reino. Había ganado el trono, pero había perdido el alma de su nación. En lugar de ser un rey que uniera a su pueblo a Dios, se convirtió en un monarca que los apartó de la ley y los llevó a la idolatría. La profecía que le había dado el trono se olvidó, y en su lugar, el nuevo reino se basó en una mentira. La ironía es que Jeroboam se sintió obligado a hacerlo para sobrevivir, pero fue esta misma decisión la que aseguró que su reino estaría plagado de inestabilidad y conflicto, un ciclo interminable de reyes malvados y guerra. La caída del reino de Israel no fue un evento, fue un proceso, y la idolatría de los becerros de oro fue el punto de no retorno. El reino del norte, ahora bajo el control de Jeroboam, se había liberado de la tiranía de Roboam, pero se había entregado a la inestabilidad. La decisión de Jeroboam de crear un nuevo sistema religioso, con los becerrillos de oro en Betel y Dan, tuvo consecuencias de gran alcance. El culto era un fracaso. No tenía la legitimidad del templo de Jerusalén, ni la tradición de un linaje sacerdotal. Los sacerdotes y levitas que vivían en el norte huyeron en masa a Judá para seguir sirviendo al verdadero Dios en Jerusalén. La Biblia nos dice que esto fortaleció el reino de Judá durante un tiempo, ya que un flujo constante de personas devotas y talentosas emigró del norte al sur. Pero en el norte, la idolatría de Jeroboam no trajo la paz. Trajo el caos. La historia de Israel en los años siguientes es un ciclo interminable de reyes malvados, golpes de estado y guerras civiles. La falta de un linaje real legítimo, junto con la corrupción espiritual, hizo que el trono del norte fuera un asiento precario. De hecho, el reino de Israel tuvo 21 reyes, y muchos de ellos gobernaron por solo un puñado de años antes de ser asesinados o derrocados. La profecía que le había dado el reino a Jeroboam se cumplió, pero el rey no siguió la segunda parte de la profecía, la de ser un rey obediente a Dios. En su lugar, se convirtió en un instrumento de la misma corrupción que le había dado el poder. Y es aquí donde la paradoja es más evidente. El reino de Israel, más grande, más rico y más poblado, estaba destinado a una existencia tumultuosa y violenta. Mientras que el pequeño reino de Judá, aunque imperfecto, gozaba de una relativa estabilidad. La razón era simple. Judá tenía el templo. Tenía el linaje real de David. Tenía el símbolo de su pacto con Dios. E Israel no tenía nada de eso. Habían intercambiado la tiranía de un rey por la inestabilidad de la anarquía, y la fe verdadera por la idolatría. El destino de Israel quedó sellado en el momento en que Jeroboam levantó esos becerrillos de oro. La caída del reino del norte no sería un evento singular, sino un proceso lento y doloroso, un declive constante que culminaría en su destrucción total. La división del reino no trajo la paz, sino una rivalidad constante y amarga. Judá e Israel, dos naciones hermanas, se convirtieron en enemigos íntimos. Aunque el profeta Semeías había detenido la guerra civil en el momento de la secesión, el conflicto entre ambos reinos se volvió una constante en la historia de Israel. Hubo incursiones fronterizas, espionaje y una tensión que nunca desapareció. La hostilidad entre ambos era un recordatorio constante de la ruptura y del resentimiento acumulado. La paz era un concepto teórico, la realidad era una guerra fría que duró generaciones, con esporádicos estallidos de violencia que demostraban que la herida aún no había sanado. Esta no era una guerra normal. No era un conflicto entre dos naciones totalmente ajenas, sino una lucha fratricida. A pesar de su origen común, sus diferencias se volvieron más profundas con el tiempo. El reino de Judá, aunque con altibajos, se mantuvo más ortodoxo en su fe, aferrándose al templo de Jerusalén y a la legitimidad del linaje de David. En el sur, se podía ver una lucha constante entre la obediencia y la idolatría, una batalla interna que definiría el futuro del reino. Por otro lado, el reino de Israel en el norte se sumergió cada vez más en la idolatría. La línea de reyes en el norte era una sucesión de líderes malvados que se desviaban cada vez más del camino de Dios, con una inestabilidad que les hacía perder el trono en violentos golpes de estado. En la historia del norte, la profecía que le dio el reino a Jeroboam se olvidó, y el trono se convirtió en un objeto de codicia y violencia. Y esta división no solo afectó a los reinos, sino a la gente.
La gente de Judá veía a los del norte como traidores, como idólatras que habían abandonado el camino de Dios. La gente del norte veía a los de Judá como arrogantes, como los que se aferraban a un poder que ya no les pertenecía. La ironía de la historia es que unieron sus fuerzas en raras ocasiones para enfrentar a un enemigo común, pero la mayor parte del tiempo estaban en desacuerdo. La guerra entre ellos drenó sus recursos, debilitó sus ejércitos y los hizo vulnerables a los enemigos extranjeros. El gran imperio de Salomón se había reducido a dos pequeños reinos, que en lugar de unirse, se enfrentaban entre sí. La división de Israel se convirtió en una herida abierta, un dolor constante que no sanaría. El gran imperio de Salomón se había reducido a dos pequeños reinos, que en lugar de unirse, se enfrentaban entre sí. Mientras Judá e Israel estaban inmersos en su propia rivalidad, un enemigo externo observaba desde lejos, un depredador que esperaba el momento oportuno. El faraón egipcio, Sisac, había sido un aliado, o al menos un anfitrión, de Jeroboam durante su exilio. Pero las alianzas en el mundo antiguo eran tan volátiles como el viento del desierto. La división del reino de Israel en dos entidades separadas y debilitadas era una oportunidad demasiado tentadora para un faraón ambicioso. La Biblia nos dice que, en el 5º año del reinado de Roboam, un ejército masivo de Sisac se movilizó, un formidable contingente de 1.200 carros y 60.000 jinetes. Este no era un simple grupo de saqueadores. Era una fuerza de invasión bien organizada y profesional, dirigida por un rey que no tenía intención de irse con las manos vacías. El objetivo de Sisac no se limitó a Judá. La Biblia nos dice que capturó las ciudades fortificadas del reino del sur. Pero los registros arqueológicos y los jeroglíficos en el templo de Karnak, en Egipto, nos dicen que el faraón también invadió el reino del norte. Su lista de ciudades conquistadas incluye lugares en el norte de Israel, así como ciudades en la planicie costera y el Negev. Esto nos da una perspectiva más amplia del objetivo de Sisac. No buscaba la victoria de uno de los reinos sobre el otro, sino debilitar a ambos para evitar que se convirtieran en una amenaza para Egipto, y de paso, hacerse con la inmensa riqueza que Salomón había acumulado. La estrategia de Roboam de fortificar Judá, que en un principio pareció sensata, se desmoronó. Los muros y las fortalezas que había construido, aunque fuertes, no pudieron resistir el poderío del ejército egipcio. Laquis, una de las fortalezas más importantes, fue sitiada y conquistada. El asedio de esta ciudad está incluso representado en los relieves de la tumba de Sisac en Egipto, una prueba física del éxito de su campaña. Era una humillación total para el reino de Judá, una muestra de que sus fortalezas, sin el favor divino y la unidad nacional, no eran nada. La invasión de Sisac fue un recordatorio brutal para Roboam de que su poder no era invulnerable. La arrogancia que le había llevado a dividir el reino ahora le había costado la seguridad de lo que quedaba de él. El profeta Semeías le dio un mensaje a Roboam, recordándole que esta invasión era el castigo por la desobediencia de su padre y la suya propia. Este no era un ataque aleatorio. Era la consecuencia del orgullo, de la idolatría. Y el precio a pagar sería muy alto, no solo en términos de riqueza, sino de prestigio y poder. El reino que había sido el pináculo del poder en la región ahora se arrodillaba ante un antiguo enemigo, y el legado de Salomón estaba a punto de ser saqueado. La humillación de Judá se hizo palpable cuando el ejército de Sisac llegó a las puertas de Jerusalén. El gran imperio de Salomón, que había sido protegido por la mano divina, ahora se enfrentaba a un enemigo formidable. Ante la amenaza de un asedio total, Roboam y los príncipes de Judá se humillaron. La Biblia nos dice que el profeta Semeías le dio un mensaje a Roboam, recordándole que esta invasión era el castigo por su desobediencia. Este no era un ataque aleatorio. Era la consecuencia del orgullo, de la idolatría. Y el precio a pagar sería muy alto. El faraón Sisac no destruyó la ciudad. Su propósito no era la aniquilación, sino el botín. El faraón se llevó los tesoros del templo de Salomón y los del palacio real. El oro, la plata, las joyas, los utensilios de bronce, todo lo que había hecho el reino de Salomón tan glorioso fue robado. La visión del templo, la gran obra de la vida de Salomón, se vio mancillada. Las riquezas que habían simbolizado la paz y la sabiduría se convirtieron en un botín de guerra, un testimonio de la decadencia. La historia de Salomón es una historia de riqueza. Su palacio estaba lleno de tesoros y el templo era la joya de la corona. Y ahora, todo eso se había perdido en un solo acto de saqueo. La Biblia nos da un detalle específico que captura la esencia de este declive: se llevó los escudos de oro que Salomón había hecho para su palacio. En su lugar, Roboam hizo escudos de bronce.
Este simple detalle es una metáfora perfecta del declive. La gloria había sido reemplazada por algo inferior. El oro, el símbolo de la opulencia y el poder, había sido reemplazado por el bronce, un metal común y mucho menos valioso. El reino de Roboam y el legado de Salomón se habían desvanecido. Lo que una vez fue el reino más rico y poderoso del mundo se había convertido en un reino empobrecido y vulnerable. El saqueo de Jerusalén fue un evento que humilló a Roboam y al reino de Judá. Fue un recordatorio brutal de que su poder no era invulnerable. La arrogancia de Roboam había llevado a la división del reino. La idolatría de su padre había sembrado las semillas de la destrucción. Y ahora, el reino se había quedado sin su riqueza, sin su gloria, y sin el respeto de sus enemigos. El imperio de David y Salomón se había desvanecido, y en su lugar había dos reinos pequeños y vulnerables, propensos a la invasión y a la decadencia. El templo, aunque intacto, había sido despojado de su gloria. Y el reino, aunque sobrevivía, era ahora una sombra de lo que había sido. El gran asalto del faraón Sisac a Jerusalén no solo fue un evento militar, fue una humillación simbólica. La ciudad que había sido el pináculo del poder de un rey sabio, el centro de un reino próspero y el hogar del templo más sagrado, fue despojada de sus símbolos de grandeza. Y la pérdida más impactante no fue la de vidas o territorio, sino la de la riqueza. La Biblia es clara: Sisac se llevó todos los tesoros del templo de Dios y los del palacio real. El oro, la plata, las vasijas y los escudos que Salomón había acumulado en una vida de paz y comercio, desaparecieron en un solo golpe. Para el reino de Judá y para Roboam, esta pérdida fue devastadora. La gloria de Salomón se había medido en parte por la cantidad de oro que fluía hacia Jerusalén. Un reino que una vez tuvo tanto oro que la plata se consideraba común, ahora no tenía nada. El símbolo de su prosperidad había sido robado, y el golpe al orgullo y a la moral del pueblo fue incalculable. La prueba más visible de este declive fue la decisión de Roboam de reemplazar los escudos de oro que Sisac había robado con escudos de bronce. Era un acto de desesperación, una forma de mantener la fachada de grandeza, pero que no engañaba a nadie. El oro de Salomón se había ido, y en su lugar había un metal inferior, un símbolo de un reino inferior. Pero la pérdida fue más allá de lo material. La desaparición de los tesoros del templo fue un recordatorio de que la misma protección divina que había ayudado a Salomón a construir su imperio se había retirado. La riqueza, que había sido una bendición, se había convertido en una maldición. Había atraído a un enemigo que, al ver la vulnerabilidad del reino, no dudó en saquearlo. El legado de Salomón, esa edad de oro de paz y prosperidad, se había desvanecido. En un solo día, el reino más rico y poderoso de la región se había convertido en una sombra de sí mismo, empobrecido y humillado. La gloria se había ido, y lo único que quedaba era el metal común y la dolorosa memoria de lo que una vez fue. La humillación de Jerusalén y el saqueo del templo no fueron vistos por el pueblo de Judá como un simple revés militar. Fue la manifestación física de una sentencia espiritual. El profeta Semeías había dejado claro que la invasión de Sisac no era un evento aleatorio, sino el castigo por la desobediencia de Roboam y del pueblo. La misma arrogancia que había dividido el reino, el mismo orgullo que había rechazado el consejo de los ancianos y el mismo pecado de idolatría que se había arraigado en la nación, ahora estaba siendo castigado de una manera tangible y dolorosa. Para la mentalidad de la época, la pérdida de los tesoros del templo era la prueba más clara de que la protección de Dios se había retirado. La riqueza y el poder que habían sido una bendición de la obediencia de David se habían convertido en una carga. El oro que había atraído la admiración de las naciones, ahora había atraído a un enemigo que, al ver la vulnerabilidad del reino, no dudó en saquearlo. El reino que una vez estuvo protegido por la mano divina se había convertido en un blanco fácil. La invasión de Sisac no solo saqueó el templo, también humilló a Roboam. El rey que había sido tan orgulloso de su linaje y de su trono se vio obligado a humillarse ante un faraón. El hombre que había prometido ser más duro que su padre ahora estaba siendo castigado por la misma mano que le había dado su poder. El castigo era una lección para Roboam y para todo el reino de Judá. La grandeza no reside en el poder militar o en la riqueza, sino en la obediencia a la ley de Dios. La historia de la caída de Jerusalén a manos de Sisac es un recordatorio de que las consecuencias de la arrogancia y la desobediencia no son solo políticas o económicas, sino también espirituales. La arrogancia de Roboam había llevado a la división del reino. La idolatría de su padre había sembrado las semillas de la destrucción. Y ahora, el reino se había quedado sin su riqueza, sin su gloria, y sin el respeto de sus enemigos.
La paradoja final es que la misma riqueza y el mismo poder que hicieron grande a Salomón fueron los que, en última instancia, llevaron a la destrucción de su legado. La historia del reino de Israel no termina con la humillación de Roboam. Al contrario, la historia se repite, una y otra vez, en ambos reinos. La arrogancia y la idolatría que llevaron a la división del reino de Salomón no se detuvieron. Se convirtieron en la norma, un ciclo vicioso que definiría el futuro de la nación. La ironía es que los reinos de Judá e Israel, que comenzaron como rivales, se convirtieron en espejos el uno del otro, reflejando los mismos errores y los mismos pecados. En el reino de Judá, la historia de los reyes es un ciclo de altibajos. Después de Roboam, su hijo Abías reinó y cometió los mismos pecados que su padre. Sin embargo, hubo reyes como Asa, Josafat y Ezequías que intentaron restaurar la fe y la obediencia, que intentaron limpiar el reino de la idolatría que se había arraigado. Durante sus reinados, Judá experimentó periodos de paz y prosperidad. Sin embargo, estos periodos siempre eran seguidos por reyes que volvían a caer en la idolatría y la desobediencia. El templo de Jerusalén, el corazón de su fe, fue profanado y restaurado en múltiples ocasiones. La historia de Judá se convirtió en una danza macabra entre la obediencia y la idolatría, una lucha constante que no tenía un final claro. En el reino de Israel, la historia fue aún más oscura. La profecía que había ungido a Jeroboam como rey se cumplió, pero él y los reyes que lo siguieron no siguieron el camino de Dios. La inestabilidad era la norma, no la excepción. Los reyes de Israel fueron, en su mayoría, malvados e idólatras, sumergiéndose en la adoración de dioses paganos y en la violencia. Hubo golpes de estado, asesinatos y guerras civiles. La profecía que había dado el reino a Jeroboam se cumplió, pero él y los reyes que lo siguieron no siguieron el camino de Dios. El reino del norte se convirtió en un barril de pólvora, propenso a la violencia y a la anarquía, un ciclo interminable de reyes malvados que se sucedían unos a otros. La historia de Israel se convirtió en un recordatorio de que un reino sin un cimiento espiritual sólido está destinado a colapsar. La historia de estos dos reinos es un recordatorio de que los errores no son eventos únicos. Se convierten en patrones. La arrogancia de Roboam, la idolatría de Salomón, la imprudencia de Jeroboam, estos no fueron errores aislados, sino los primeros pasos en un camino de autodestrucción. La historia de la división del reino es la historia de la humanidad, que a menudo repite los mismos errores, con consecuencias que se extienden a través de generaciones. La caída del reino unificado no fue un evento único, sino el inicio de un ciclo de decadencia que se repetiría una y otra vez en ambos reinos. El gran imperio de David y Salomón se había reducido a dos entidades rivales, y la historia de sus monarquías es un estudio de contrastes y similitudes. En el reino del sur, Judá, la línea de reyes, la descendencia de David, proporcionaba una apariencia de estabilidad. Aunque muchos de sus reyes pecaron, hubo momentos de gran reforma y reavivamiento espiritual. Reyes como Asa, Josafat y Ezequías se esforzaron por eliminar la idolatría y restaurar la fe, y durante sus reinados, Judá experimentó periodos de paz y prosperidad. Sin embargo, estos periodos siempre eran seguidos por monarcas que volvían a caer en la idolatría y la desobediencia. El templo de Jerusalén, el corazón de su fe, fue profanado y restaurado en múltiples ocasiones. La historia de Judá se convirtió en una danza macabra entre la obediencia y la idolatría, una lucha constante que no tenía un final claro. En el reino del norte, Israel, la historia fue aún más oscura. La profecía que había ungido a Jeroboam como rey se cumplió, pero él y los reyes que lo siguieron no siguieron el camino de Dios. La inestabilidad era la norma, no la excepción. El trono del norte era un asiento precario, un objeto de codicia y violencia. De hecho, el reino de Israel tuvo 21 reyes, y muchos de ellos gobernaron por solo un puñado de años antes de ser asesinados o derrocados. La profecía que había dado el reino a Jeroboam se cumplió, pero él y los reyes que lo siguieron no siguieron el camino de Dios. El reino del norte se convirtió en un barril de pólvora, propenso a la violencia y a la anarquía, un ciclo interminable de reyes malvados que se sucedían unos a otros. La historia de Israel se convirtió en un recordatorio de que un reino sin un cimiento espiritual sólido está destinado a colapsar. La caída del reino del norte no sería un evento singular, sino un proceso lento y doloroso, un declive constante que culminaría en su destrucción total. El ciclo de reyes en ambos reinos es un recordatorio de que los errores no son eventos aislados. Se convierten en patrones. La arrogancia de Roboam, la idolatría de Salomón, la imprudencia de Jeroboam, estos no fueron errores aislados, sino los primeros pasos en un camino de autodestrucción.
La historia de la división del reino es la historia de la humanidad, que a menudo repite los mismos errores, con consecuencias que se extienden a través de generaciones. La caída de un reino no fue un evento, fue un proceso, un ciclo que se repetía una y otra vez. El reinado de Roboam duró 17 años, y su vida, al igual que la de su padre, terminó de una manera que desafió la grandeza de su inicio. Pero su legado no fue el de un rey poderoso, sino el de un hombre cuya arrogancia y error inicial definieron el destino de una nación entera. La decisión que tomó en Siquelm, de rechazar la súplica de su pueblo y optar por la opresión, no fue un error aislado, fue un punto de inflexión que cambió el curso de la historia para siempre. El gran imperio de David y Salomón, que había tardado casi un siglo en construirse, se desmoronó en un solo día debido a la imprudencia de un solo hombre. El legado de Roboam fue la división. El reino de Judá, que sobrevivió bajo su gobierno, se convirtió en una entidad mucho más pequeña y menos poderosa que el reino unificado. Aunque mantuvo la legitimidad del linaje de David y el templo de Jerusalén, su gloria se había desvanecido. El oro de Salomón fue reemplazado por el bronce, y la paz fue reemplazada por la rivalidad constante con su reino hermano. Y el reino del norte, Israel, que se formó en la rebelión, se sumergió en un ciclo de inestabilidad, idolatría y violencia que finalmente llevaría a su destrucción total a manos de los asirios. El legado de Roboam no fue la de un rey, sino la de un catalizador. Su arrogancia no solo destruyó un reino, sino que sentó las bases para el declive de una nación. La lección de su vida es un recordatorio de que las decisiones de un líder, especialmente en momentos de crisis, tienen consecuencias que se extienden mucho más allá de su propio tiempo. Una sola decisión, tomada en un momento de orgullo y de falta de visión, puede destruir lo que generaciones de esfuerzo han construido. La historia de Roboam es un espejo, un recordatorio de que la verdadera fortaleza no reside en el poder, sino en la humildad y la sabiduría. Y esta es la gran paradoja del reino de Salomón. La misma grandeza que lo hizo fuerte, se convirtió en la misma fuerza que lo destruyó. La historia de Roboam no es solo un relato antiguo de reyes y reinos. Es un espejo que refleja los dilemas del liderazgo en nuestro propio tiempo. Pensemos en ello. Un líder hereda un sistema de poder, una estructura establecida. Pero ese sistema, aunque exitoso en el pasado, está plagado de problemas subyacentes. El resentimiento de la gente, la corrupción silenciosa, el peso de una deuda o de una carga que ya no es sostenible. La pregunta es, ¿se aferrará el líder al pasado, a lo que siempre se ha hecho, o tendrá la sabiduría para escuchar a la gente y adaptarse? La historia de Roboam es una advertencia. Su fracaso no fue por falta de recursos o de poder, sino por falta de empatía y de visión. Él se aferró a la tiranía porque en su mente, la grandeza de su padre se medía por la fuerza, no por la sabiduría. Y al hacerlo, destruyó lo que debía proteger. En nuestro mundo, vemos este mismo dilema una y otra vez. Vemos líderes que ignoran el consejo de los expertos, que se rodean de aduladores y que confían en su propio juicio por encima de todo. Vemos a aquellos que, ante la demanda de cambio, responden con una mano de hierro en lugar de una mano extendida. Y el resultado es siempre el mismo: la división, la inestabilidad y el colapso. La historia de Roboam nos enseña que el poder sin humildad es una bomba de tiempo. La sabiduría no se hereda, se adquiere. Y la empatía no es una debilidad, es una de las mayores fortalezas de un líder. El legado de Roboam nos recuerda que la grandeza de un imperio no se mide por su riqueza o por el tamaño de sus ejércitos, sino por la lealtad y el bienestar de su pueblo. Y esa lealtad no se gana con la fuerza, se gana con el servicio y el respeto. La historia de Roboam es una lección atemporal, un recordatorio de que los errores del pasado no son solo historias que contar, sino lecciones que aprender. Y el gran dilema de la historia de la humanidad es si alguna vez aprenderemos de ellas. La historia de Roboam y el colapso de su reino es, en esencia, la historia del poder de una sola decisión. A menudo, pensamos en los eventos históricos como el resultado de fuerzas masivas e imparables. Crecimiento económico, movimientos sociales, avances tecnológicos. Pero la historia de la división del reino de Israel nos demuestra que, a veces, una sola elección, tomada por una sola persona en un momento crítico, puede cambiarlo todo. La arrogancia de Roboam al rechazar la súplica de su pueblo no fue un pequeño error, fue un acto monumental de imprudencia que tuvo consecuencias que se sentirían por siglos. En un solo instante, el reino de Salomón, que había sido construido con tanto esfuerzo y sabiduría, se desmoronó. La paz se perdió, la unidad se rompió y la prosperidad se desvaneció, todo por las palabras de un hombre.
El verdadero poder de una decisión no reside en su magnitud aparente, sino en su potencial para desencadenar una cascada de eventos. La decisión de Roboam no fue la de ir a la guerra, sino la de responder con arrogancia a una petición de paz. Y en esa respuesta, plantó las semillas de la guerra. La lección para nosotros es clara: las decisiones que tomamos, especialmente en momentos de crisis, tienen un peso y un poder que a menudo subestimamos. La historia nos enseña que una simple elección, un sí o un no, un aliviaré la carga o un la haré más pesada, puede ser el punto de inflexión que divide un reino, un negocio, una familia o incluso un país entero. Y esta es la gran lección de la historia de Roboam: la grandeza de un líder no se mide por lo que construye, sino por cómo se comporta cuando lo que ha construido se ve amenazado. El verdadero poder no es el poder de la fuerza o la riqueza, sino el poder de la humildad, de la empatía y de la sabiduría. La historia de Roboam es un recordatorio de que la misma fuerza que puede crear un imperio también puede destruirlo.